Sí, Sí, Vale, pues. Pero entonces dale María en presentación. sí, ahí estoy. No, No, pero no, la proyecte. presentación. Arriba. ¿Cómo? Ah, no, creo que está bajito. Tiene que ser como una pantallita. Ya. ahí. Esa. Listo. Buenas noches. En el momento presentaremos los procesos centrales del metabolismo y producción de energía. Mis compañeros son María Alejandra Mejía Ibarra, el que les habla Benicio Romero Jiménez, Oscar Giovanni Ortega y Juan Camilo Escobar. Introducción. El metabolismo comprende el conjunto de reacciones químicas que ocurren en las células para transformar los nutrientes de energía en energía y materia. La energía se almacena principalmente de forma ATP, llamada como moneda energética de la célula. Los procesos centrales del metabolismo están integrados y ocurren principalmente en la mitocondria. La que sigue. Aquí tenemos una imagen del ciclo de Krebs. Hablaré de izquierda a derecha. La imagen muestra la importancia central del ciclo de Krebs, también llamado ciclo del ácido cítrico. Dentro del metabolismo celular, este proceso ocurre en la matriz mitocondrial y funciona como el punto de unión entre el metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas para producir energía. Tenemos los carbohidratos que se convierten en piruvato y luego en acetil-CoA. Tenemos las proteínas. Los aminoácidos pueden transformarse en compuestos intermedios del ciclo, y tenemos las grasas, que son los ácidos grasos que pueden producir acetil-CoA. Entrando lo que es la parte central, tenemos el citrato, el isocitrato, el acetoglutarato, el succinil-CoA, succinato, fumarato, malato y oxaloacetato. Ya, durante estas transformaciones se generan moléculas energéticas NADH y FADH2. Ya en la parte derecha de la imagen tenemos lo que es unas sustancias necesarias para fabricar, como aminoácidos, ácidos grasos y colesterol, grupo hemo, glucosa y gluconeogénesis. Listo, la imagen que sigue es el ciclo de Krebs. Está formado por el catabolismo y el anabolismo. Entonces empecemos con el catabolismo. Los nutrientes entran y se degradan para producir acetil-CoA. La molécula entra por el ciclo. Tenemos los glúcidos, que son los carbohidratos. Mediante glucosis producen piruvato y luego acetil-CoA. Los lípidos, por beta oxidación, generan acetil-CoA. Y las proteínas, que son los aminoácidos, pueden transformarse en acetil-CoA o en intermediarios del ciclo. Tenemos en la parte del centro lo que es citrato, alfa-acetoglutarato, succinil y oxaloacetato. En la parte derecha tenemos lo que es el anabolismo, síntesis de moléculas. Los intermediarios del ciclo también sirven para fabricar sustancias importantes como ácidos grasos y colesterol, aminoácidos, grupo hemo, glucosa y gluconeogénesis. ¿Listo, compañero, que siguen? Bueno, buenas noches. Yo voy a exponer sobre el balance energético en la célula y la reacción entre las coenzimas de alto poder reductor y la fosforilación a nivel del sustrato. Es decir, cómo la célula produce energía durante la respiración celular. Bueno, en estas primeras imágenes tenemos dos formas principales de producir ATP. La primera es la fosforilación a nivel del sustrato y la segunda es la producción de ATP gracias a las coenzimas reductoras como NADH y FADH2 en la cadena del transporte de electrones. En la primera, la fosforilación del nivel de sustrato, el ATP se forma directamente como un fosfato de alta energía que transfiere el ADP
y aquí la célula produce ATP de manera inmediata sin necesidad de oxígeno. La glucólisis ocurre en el citoplasma y rompe la glucosa. En esa parte se producen dos ATP netos. El primero es el 1,3-bisfosfoglicerato, que se transforma en 3-fosfoglicerato y se produce ATP. Y después el fosfoenolviruato, que se convierte en viruato y también genera ATP. En el ciclo de Krebs, que ocurre en la mitocondria, también hay producción directa de energía. Aquí el succinil-CoA se transforma en succinato y transforma GTP, que equivale prácticamente a un ATP. Como el ciclo de Krebs gira 2 veces por cada glucosa, se producen 2 ATPs. La segunda forma de producir ATP es mediante la coenzima de alto poder reductor. Aquí participan la NAD+ y la FAD, que capturan electrones y protones durante la reacción metabólica. El NAD recibe electrones y se transforma en el NADH, que almacenan energía y luego llevan electrones a la cadena respiratoria. Cada NADH produce aproximadamente entre 2.5 ATPs y por cada glucosa se produce alrededor de 25 ATP. El FAD también transporta electrones, pero produce menos ATP. Cada FADH2 genera aproximadamente 1.5 ATP y por glucosa se producen alrededor de 3 ATP. En la cadena de transporte ocurre el que ocurre en la mitocondria. Aquí los electrones pasan por proteínas de membrana mientras los electrones avanzan, se libera energía y esa energía produce ATP. El oxígeno recibe los electrones al final de la cadena y se combina en protones para formar agua. El agua se transforma cuando el oxígeno acepta los electrones y protones. En el balance energético total por glucosa tenemos una tabla que resume la producción energética de una glucosa. Por ejemplo, aquí muestra la glucólisis, que genera 2 ATP netos, el ciclo de Krebs, que genera 2 ATP netos, la coenzima NADH, que produce aproximadamente 25 ATPs, y el FADH2, que aproximadamente produce 3 ATPs. Por eso la célula produce alrededor de 30 o 32 ATPs por cada glucosa. La mayor parte del ATP no se produce directamente, sino gracias a los electrones realizados por NADH y FDH2 en la cadena respiratoria. La fosforilación a nivel del sustrato aporta poco ATP, mientras que la cadena de transporte genera mayor cantidad de energía. Listo, compañera. Bueno, buenas noches. Bueno, mi nombre es María Alejandra Mejía y les vengo a hablar de los puntos de ingreso al metabolismo. Entonces, ¿cómo entran los carbohidratos, lípidos y proteínas a las vías metabólicas centrales? Los carbohidratos pues son fuentes de azúcares, almidones y sacáridos. Los carbohidratos pasan por la glucosa, luego sigue la glucólisis, que eso pasa en el citoplasma, y pasa al piruvato. El piruvato sin oxígeno se convierte en lactato y con oxígeno es un complejo piruvato deshidrogenasa, que esto ocurre en la matriz mitocondrial. Los lípidos, que son fuentes de grasas, aceites, mantequilla, aguacate y frutos secos, primero pasa al glicerol, luego se convierte en glicerol 3-fosfato y hay un intermediario de la glucólisis, que es el DHAP, que luego sigue la glucólisis. También tiene otro lado que son los ácidos grasos, que hay una activación en el citoplasma, pasa por el acetil-CoA, luego pasa por la beta-oxidación y finalmente pues llega acá al acetil-CoA. Las proteínas, pues que son fuentes carnes, huevos, lácteos, legumbres, frutos secos,
se vuelven proteínas, luego pasan a los aminoácidos, luego pasan a los cetoácidos y entran en diferentes puntos, como en el piruvato, como en el acetil-CoA y como en intermediarios en el ciclo de Krebs. ¿Qué es lo más importante de los puntos de ingreso del metabolismo? Lo más importante es que los carbohidratos, lípidos y proteínas se degradan y sus productos se convierten en acetil-CoA, como se ve en la imagen, todos llegan al acetil-CoA o al ciclo de Krebs, donde se integran para producir energía, o sea, ATP, energía en forma de ATP. Las vías anabólicas y síntesis de las biomoléculas. Entonces, dice que los carbohidratos, sus vías, primero pasa, bueno, intermediarios principales. Pasa por la glucosa 6-fosfato, que es un punto clave entre la glucosis y la glucogénesis. Pasa por la fructosa 6-fosfato, por el gliceraldehído 3-fosfato, y su función es formación de glucógeno y producción de otros azúcares como la ribosa, etc. En la síntesis de lípidos, los intermediarios importantes es el acetil-CoA, el malonil-CoA y el glicerol 3-fosfato. Su función es la síntesis de ácidos grasos y la formación de triglicéridos y fosfolípidos. Y la síntesis de las proteínas, sus intermediarios clave es el acetoglutarato, oxaloacetato y el piruvato. Su función es formación de aminoácidos por transaminación y es la base para la síntesis de las proteínas. Entonces, como idea, dice, el metabolismo no son rutas, o sea, que el metabolismo no son unas rutas aisladas, sino que es una reintegrada donde los intermediarios permiten la interconversión de las biomoléculas según las necesidades celulares o celular. Buenas Compañero. noches. Sí, buenas noches. Yo les voy a hablar de los complejos de la cadena de transporte electrónico. Estos ocurren en la membrana interna de la mitocondria y son 4. Se encargan de transportar electrones y generar un gradiente de protones en la mitocondria. Tenemos un primer complejo que se llama NADH, deshidrogenasa. Este recibe electrones del NADH, los transfiere a la coenzima Q, llamada ubiquinona, y bombea protones al espacio intermembrana. Hay un segundo complejo que se llama succinato deshidrogenasa. Este recibe electrones del FADH2, los transfiere también a la coenzima Q, pero no bombea protones. Y también participa pues en el ciclo de Krebs. La coenzima Q, que es la ubiquinona, transporta electrones desde el complejo 1 y 2 hacia el complejo 3. El complejo 3, llamado citocromo BC1, transfiere electrones al citocromo C y bombea protones al espacio intermembrana. El citocromo C es una proteína móvil que transporta electrones desde el complejo 3 hacia el complejo 4. Y ya en el complejo 4, llamado citocromo C oxidasa, transfiere los electrones al oxígeno, que es el aceptor final, formando agua y bombeando protones al espacio intermembrana. ¿Qué sucede al final qué resultado se tiene? Pues que los electrones fluyen desde el NADH y el FADH2 hasta el oxígeno, generando un gradiente electroquímico de protones llamado fuerza proton motriz. Ya